Bien, queridos estudiantes, continuamos entonces con esta segunda y última parte, ¿cierto?, de la clase. Ahí. Señorita Camila, muchas gracias. Ya, ahí sí. Continuemos entonces. Dentro de los factores, entonces, ¿cierto?, vamos a reconocer estos 5 factores que van a problematizar, ¿cierto?, la situación de el imperialismo y el colonialismo, y que nos van a dar y nos van a ofrecer las bases fundamentales respecto a cómo entender esta doctrina, estos formatos, ¿cierto?, de distintos países. Bien. Imperialismo, ¿cierto?, entonces, referente a la actitud de doctrina que conduce, ¿cierto?, a un Estado sobre otro, por sobre todo mediante, ¿cierto?, la fuerza militar, económica o política, no necesariamente las tres, pueden ser cualquiera de las tres o las tres, y el colonialismo como una estructura netamente política, social y económica, ¿cierto?, en donde una metrópolis, el país dominante nuevamente, controla, ¿cierto?, un territorio o una serie de territorios con la excusa, ¿cierto?, de poder dominarlo, pero por sobre todo, ¿cierto?, con el interés de poder dar sí, dar vida, ¿cierto?, a una nueva economía, a un nuevo formato, a un nuevo sustento apoyado de esta cultura autóctona o esta cultura dominada, ¿ya? Ojo con esa diferencia. Continuemos, queridos y queridas estudiantes. Bien, vamos, porque esto es historia, ¿bien? Cuando nosotros, estimados estudiantes, hablamos, ¿cierto?, sobre la idea, ¿cierto?, ambiciosa de poder expandirse, tenemos que evidentemente por lo menos, ¿ya?, regirnos hacia el siglo XVII-XVIII, que es donde comienza necesariamente esta idea, ¿cierto?, de expandirse, ¿bien? Hasta el siglo XVIII, ¿cierto?, los europeos principalmente, porque esto es historia de Europa, ¿bien?, habían estado regidos por el absolutismo, ¿ya? En algún momento algo habíamos conversado en torno al absolutismo, que era esta estructura social, ¿cierto?, de jerarquía inamovible, ¿ya?, en donde el rey, ¿cierto?, dominaba a todos los demás. Era una sociedad, ¿cierto?, piramidal y también por castas, ¿bien? Y esta era, ¿cierto?, la imagen, ¿cierto?, que tenía Europa referente a esta situación, ¿bien? Sin embargo, luego de la abolición, ¿cierto?, del absolutismo, las revoluciones, ¿cierto?, entre ellas una de las más importantes, la Revolución Francesa, ¿ya?, comienzan a crearse instituciones, constituciones y representaciones políticas, ¿cierto?, que dan fuerza a la población en sí misma, ¿ya? Italia, por ejemplo, y Alemania se comienzan a unificar, Estados Unidos, ¿cierto?, comienza a aparecer como un gran país, ¿cierto?, independizado, de la misma manera, ¿cierto?, en nuestro territorio, Chile, Argentina, Bolivia, Perú, ¿cierto?, Brasil, que comienzan, ¿cierto?, con las expansiones e independencias, por sobre todo, la democratización, ¿cierto?, de muchas sociedades, y además, ¿cierto?, una revolución que se va a entender como una revolución tecnológica, perdón, industrial, y que se basa, ¿cierto?, en el desarrollo tecnológico respecto a la economía y el poder militar, ¿ya? Todas estas condiciones, queridos estudiantes, cada una de ellas que las estamos viendo solo como pincelada, reactivan, ¿cierto?, lo que vamos a entender como expansión de ultramar. Esto quiere decir que los países, ¿cierto?, no solamente comienzan a movilizarse en terreno, ¿cierto?, en tierra, ¿bien?, sino que también comienza, ¿cierto?, a diversificarse y expandirse a través de los mares, como ya había sucedido, ¿cierto?, en el siglo XV con España y Portugal, ¿cierto?, y ahora, ¿cierto?, más o menos, perdón, específicamente, ¿cierto?, en el siglo XIX, con específicamente Inglaterra, Francia, en menor medida Alemania, ¿cierto?, entre otras, ¿bien? Frente a esta situación, queridos y queridas estudiantes, nosotros vamos a ver, ¿bien?, que el imperialismo nace como una doctrina de acción, ¿bien?, en donde el país que no logra expandirse, el país que no tiene una buena posición económica o militar, no puede participar de esta carrera y se ve, ¿cierto?, lamentablemente para ellos, condicionado a tomar órdenes tal vez de otros países mucho más grandes, ¿cierto?, que buscan nuevos territorios, que buscan expandirse económicamente, que buscan, ¿cierto?, desde un pensamiento nacionalista, expandir estas ideas, y por sobre todo, ¿cierto?, el poder desarrollar una nueva política imperial, ¿ya? Ahí nosotros podemos ver a través de las imágenes cómo, ¿cierto?, se menciona esta expansión de ultramar a través, ¿cierto?, de un poder netamente político, ¿ya?, y militar por sobre todo. Continuamos. Dentro de las características, ¿cierto?, principales que nosotros vamos a anotar, ¿ya?, del colonialismo y en cierta medida también del imperialismo, es la explotación económica, ¿cierto?, del territorio conquistado. O sea, yo me expando, ¿cierto?, o yo domino a otro territorio o a otra sociedad
no porque quiera, no porque los encuentre bonitos y no porque no tenía nada más que hacer, sino porque necesito, ¿cierto? Necesariamente, para la redundancia, sacar provecho de esta idea. Y los países en el siglo XIX, fines del siglo XIX, europeos precisamente, van a tomar una posición bastante preponderante en torno, ¿cierto?, a la expansión del territorio, porque como les había dicho, ¿cierto?, era una empresa que daba buenos intereses a quienes la llevaban, ¿ya? La explotación económica del territorio conquistado, ¿cierto?, va a dar muchos beneficios, mucha riqueza para las metrópolis y los países que están comenzando a expandirse, ¿bien? De la misma manera, la dependencia política que hasta el día de hoy existe, ¿ya? Hay países hoy día que son independientes, como Nueva Zelanda, por ejemplo, pero que son dependientes de otros países como Inglaterra, ¿ya? Y esto se gesta acá. De la misma manera, ¿cierto? Otra característica es la imposición de barreras sociales entre colonizadores y población nativa. Siempre va a haber una diferencia ahí, sobre todo con respecto al darwinismo social. Y, por supuesto, también la justificación que acompaña lo mismo de la situación impuesta y las manifestaciones de actitudes psicológicas particulares entre colonizadores y colonizados, ¿ya? Esto quiere decir, yo soy superior, ¿cierto?, a el que estoy colonizando porque el darwinismo social así lo establece. Yo ando vestido, mi color de piel es blanco, mis ojos son azules, no sé, en mi hogar hay riquezas, y acá son indígenas, son pequeños, son de tez morena, son negros, ¿cierto? Son analfabetos, por tanto lo que estoy haciendo es justificar mi acción frente a ellos, ¿ya? Ahora, esto trae consigo también, queridos y queridas estudiantes, una de las empresas más macabras que nosotros podamos hallar dentro de la historia, ¿ya? Y que es la empresa de la esclavitud, ¿bien? Muchas personas que son negadas, ¿cierto?, de su condición de persona, ¿ya? Y que pasan a ser, ¿cierto?, o pasan a objetivarse desde los objetos, ¿cierto?, como utensilios, por ejemplo, de trabajo, ¿bien? Sobre todo con la población negra, queridos y queridas estudiantes, de África, ¿ya? Esto es súper, súper importante y de hecho, bueno, hasta por lo menos el año 60, ¿cierto? Con el apartheid lograron, ¿cierto?, definir estos espacios, ¿bien? Pero en su momento estaba, ¿ya? Y existieron, por ejemplo, previamente, por supuesto, zoológicos humanos, ¿ya? En donde se raptaban literalmente, ¿cierto?, a indígenas, ¿ya?, de distintas tierras para llevárselos a los zoológicos europeos y que la gente se entretuviera, ¿cierto?, mirándolos porque eran distintos, ¿ya? Y muchachos, queridos estudiantes, eso existió, ¿ya? Se raptaban a la gente, se las robaban, ¿bien? Y se las llevaban como espectáculo a Europa para que los miraran, por su color de piel, por su tamaño, ¿cierto? Entre otras cosas. Cosas que hoy día a nosotros tal vez nos cuesta un poquito entender, pero que evidentemente en ese momento era justificado y era normal, ¿bien? Sobre todo desde el darwinismo social, recuérdelo usted, ¿bien? Y desde ahí, por supuesto, que aparece cierto concepto de esclavitud, como ustedes lo pueden ver también en la misma imagen, ¿bien? Cómo, ¿cierto?, negros esclavos, ¿cierto?, están siendo conducidos, amarrados, ¿cierto?, y trabajados en esta área, ¿bien? Uno de los países o uno de los imperios, ¿cierto?, que mayor preponderancia tiene dentro de esta expansión del imperialismo y el colonialismo va a ser el Imperio Británico. Y quiero que mire detenidamente la imagen y pueda observar lo siguiente. Gran Bretaña, o el Imperio Británico en realidad, estaba acá. Y todo lo que está en naranjo son las conquistas imperiales, ¿cierto?, que ellos desarrollaron. ¿Qué países o qué continentes ustedes logran observar dentro de la imagen, queridos estudiantes? ¿Qué países? A ver, ¿o qué continentes? Todo lo que está en naranjo era territorio de este pequeño país. Aquí estaba la metrópolis. Vamos, a ver, ¿quién se la juega? ¿Qué continente o qué países? Vamos viendo en el chat. A ver. Dice Canadá, perfecto, Ángelo, muy bien. América del Norte, Australia, excelente, muy bien. ¿Y este continente que está acá, cómo se llama, queridos estudiantes? ¿Cómo se llama ese? A ver. África, muy bien, ¿cierto? Que África va a ser una representación muy clara respecto a el reparto del mundo, ¿ya? Todas las personas que vivían acá, que esto es Europa, queridos estudiantes, queridas estudiantes, se repartieron literalmente en 4 paredes todo este continente completo, para evitar ciertos conflictos, y después vamos a ver que en realidad no sirvió de mucho, ¿cierto? Porque comenzó la Primera Guerra Mundial, para evitar conflictos, se dividieron todos estos espacios, bien, como que la gente fueran bolitas de dulce. Ya, tú te quedas con Argelia, ya, tú te quedas con Sierra Leona, ya, tú te quedas con Liberia, bien, y efectivamente, ¿cierto?, se ponían de acuerdo sin necesariamente estar. Pero fíjense, miren,
Comienza, ¿cierto?, el Imperio Británico en 1583, y miren en el año que termina, 1997, o sea, en pleno, ¿cierto?, sí, fines del siglo XX, y con un cambio de conciencia totalmente diferente, ¿bien? Por tanto, las colonias eran bastante productivas, ¿cierto?, para el Imperio Británico, y permitió también establecer lo que hoy día son, ¿ya? Canadá, ¿cierto?, Nueva Guinea, parte acá, ¿cierto?, de Centroamérica, ahí es donde están ellos, ¿cierto?, todo lo que es el territorio de África, parte de la India, parte de Australia, de Japón, ¿cierto?, alguna parte, ¿cierto?, extrema de China, entre otras cosas. 33.700.000 metros cuadrados en el año 1921, ¿bien? Era la superficie terrestre de este gran imperio. Pero no solamente, ¿cierto?, el Imperio Británico era el que lo estaba dividiendo, ¿bien? Y comenzó esta carrera imperialista. Fíjense, esto es África, ¿bien? África colonial en 1913. Cada color que está acá, vayan fijándose, representa un país que comenzó con la expansión, ¿bien? Estos países, belgas, británicos, franceses, italianos, españoles, portugueses, alemanes, no están acá. Todos estos países son europeos, pero este territorio es africano. Se dan cuenta entonces cómo los europeos, ¿cierto?, con esta política imperial, dividieron totalmente Europa, perdón, África, para poder, ¿cierto?, administrarlos. Fíjense, por ejemplo, el azul. ¿Qué país representa? Véanlo ustedes, a ver. ¿Qué país representa el color azul? Si lo pueden decir. Francia. ¿Cuánto? Francia. Francia, ¿cierto? Muy bien. ¿Cuál es el segundo? A ver, el amarillo. Británico. Británico, muy bien. ¿Cuál podría ser? Yo creo que el verde, miren, el verde. Alemán. Alemania. Entonces, distintos países que comienzan necesariamente, ¿cierto?, a buscar expansión y por sobre todo en un continente que es muy pobre en cultura, muy pobre en administración política, para qué decirlo en términos militares, pero es muy, muy rico, ¿cierto?, en capital humano, que de ahí nace, ¿cierto?, la esclavitud, y capital, ¿cierto?, o recursos naturales, que van a ser saqueados, ¿cierto?, me hago muy responsable de lo que estoy diciendo, por estas grandes colonias, perdón, por estas grandes potencias. Bien, vamos viendo, sigamos. Y así es como se ordena el mundo completo a fines del siglo XIX. Bien, o sea, todas estas manchas que ustedes ven, ¿cierto?, es en definitiva la representación de esta nueva idea de imperialismo, ¿ya? Ahora, fíjense en algo, hay países que están en blanco. ¿Qué creen ustedes que representan, o zonas, ¿cierto?, más que países? ¿Qué creen ustedes que representan los países en blanco, queridos estudiantes? Porque fíjense, acá en la nomenclatura, ¿cierto?, no está el color blanco. ¿Por qué hay algunos países que estarán en blanco o algunas zonas estarán en blanco? ¿A quién se le ocurre? Porque no han sido totalmente colonizados. Ya, muy bien. ¿Y por qué? Buena pregunta. No, ¿Cierto? ¿para qué? Pues, profe, no ¿Por pida qué? A ver, ¿quién me tanto. puede ayudar? Estamos hablando de fines del siglo XIX, o sea, 1890, por ejemplo. ¿Alguien sabe cuándo fue la independencia de Chile? Porque son independientes. Excelente, muy bien. No sé quién fue. A ver, ¿quién me lo dijo? Carlos Castillo. Carlos Castillo, excelente. Un 7 de aquí al 2023. Muy bien, excelente, Carlos, ¿ya? Porque son países independientes, ¿ya? Y si usted genera, ¿cierto? ¿Cómo llamarlo? Cierta acción, ¿ya?, de colonizar o expandirse a territorios que ya son independientes y que están constituidos, ¿cierto?, como países, es una declaración de guerra abierta, ¿ya? Por tanto, ¿cierto?, lo que hacían estos países imperialistas era buscar pequeños países que no estaban bien constituidos, que carecían, ¿cierto?, de un accionar o una estructura política, y los dominaban, ¿bien? Por tanto, ojo con esta situación, ¿bien? Perdón. Dentro de las principales diferencias que vamos a encontrar entre el colonialismo y el imperialismo, las vamos a mencionar rápidamente para ya poder ir cerrando, son las siguientes. El colonialismo, ¿cierto?, nace como tal hacia el siglo XVI, específicamente en el año 1500, ¿ya?, y se extiende por sobre todo en toda América. Eso es lo que nosotros vamos a entender como descubrimiento y conquista de Chile, ¿cierto?, de América, territorio argentino, peruano, de Brasil, ¿cierto?, de Norteamérica con los ingleses, ¿ya? Se utiliza un sistema de asentamiento, o sea que se produce, ¿cierto?, un lugar específico en donde van a habitar muchas personas que no son de la zona. Tuvo una ocupación más lenta sobre los territorios, por supuesto de sí,
y en la etapa colonial no hubo prácticamente conflicto entre los estados. ¿Por qué? Porque se dividió, porque comenzaron, ¿cierto?, a expandirse simplemente. Por otro lado, el imperialismo nace, ¿cierto?, hacia el siglo XIX, por lo menos 300 años después, se extiende sobre todo en África, ¿cierto?, Asia y el área del Pacífico, a diferente de América. Se utiliza un sistema de dominio de territorio dominado por la ocupación, ¿cierto?, no el asentamiento, ¿bien? O sea, hay un cuidado y un proteccionismo, ¿cierto?, en torno a la cultura del dominante. Tuvo una ocupación relativamente rápida sobre los territorios, porque la idea, ¿cierto?, era extraer recursos, no quedarse ahí, y hubo enfrentamiento por las extensiones, por supuesto que sí, ¿bien? Porque muchos países querían conquistar los territorios y se van a enfrentar entre sí, ¿bien? Vamos ya cerrando la clase. Yo sé que ha estado un poco pesada, pero vamos bien, ¿ya? Entre, ¿cierto?, los principales conflictos que van a nacer, o diferencias, o circunstancias, o consecuencias, van a ser las siguientes. Durante el siglo XIX, a todos los países europeos, o a la gran mayoría, se les ocurrió comenzar a expandirse, porque se dieron cuenta que era un buen negocio para ellos, y porque efectivamente si ellos no se expandían y no se preparaban, el vecino que tenían al lado en algún momento se iba a fortalecer tanto que iba a ser, ¿cierto?, un peligro para mí, bien, estando en Europa, que de hecho sucedió, bien, por eso comenzó, entre otras cosas, la Primera Guerra. Y a medida, ¿cierto?, que progresaba la expansión colonial, ¿ya?, se produjeron ciertas disputas entre las potencias imperialistas, o sea, comenzaron a discutir entre ellas. ¿Por qué? Porque yo quiero ese territorio, y el otro decía, yo también quiero ese territorio. Bueno, ¿qué hacemos? Peleamos, nos dividimos, algunos pelearon, otros se dividieron, ¿bien? Y todo esto, ¿cierto?, con la idea de poder generar Hijito, pero no una falta nada política más. global a Revisar razón, bien los ¿cierto?, de estos espacios. detallitos, un ¿Perdón? pedazo, algo. ¿Gloria? No, nada, profe. Ya, no se preocupe. ¿Qué pasó? Ahí sí. Y desde ese espacio, ¿cierto?, el poder, ¿cierto?, controlar territorial, política y militarmente, ¿cierto?, gran parte del territorio, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta en la imagen que está ahí, ¿ya? Esto representa muy bien lo que intentaron hacer los países europeos hacia 1884, ¿ya?, con la reunión, ¿cierto?, de Berlín, en donde los países, como bien yo mencionaba, se reparten África para poder evitar ciertos conflictos entre ellos. Es mucho más fácil, ¿cierto?, dominar un territorio o a un pseudo país que no está bien organizado, que a un país, ¿cierto?, que en realidad tiene más o menos equiparada la fuerza conmigo. Entonces, lo enfrento o nos ponemos de acuerdo y nos dividimos un territorio que a nadie le importa, que en ese momento era África, ¿ya? O sea, estoy hablando como ellos en ese momento, ¿bien? Por tanto, ¿cierto?, dos estados europeos, más los Estados Unidos y Turquía, concretan, ¿cierto?, este espacio para repartir África, ¿bien? ¿Por qué lo hacen? Para poder, ¿cierto?, atenuar, ¿cierto?, perdón, la vía diplomática en las diferencias que comenzaban a generarse desde estas competencias, y por supuesto, ¿cierto?, de alguna u otra manera, esto vamos a ver que causó ciertos malestares, sobre todo a Alemania, ¿bien? Y por sobre todo un retraso en torno a las colonias que muchos países intentaban dominar, ¿cierto?, reconocer, y por supuesto que no fue favorable para la posición internacional referente a términos económicos y políticos, ¿ya? Piensen esto, queridos estudiantes, como una carrera, ¿bien? Una carrera, ¿cierto?, de el más fuerte y el más rápido va a ganar, ¿ya? Hasta acá, ¿hay alguna duda o alguna consulta, queridos y queridas estudiantes? ¿Algo que no haya quedado claro? Yo sé que es harto contenido. ¿Puedes repetir todo de nuevo, por favor? Yo sé, ¿ya? Y se van a enfrentar a esta situación porque la historia es así, ¿ya? Es un poco más lenta, ¿cierto? Pero la idea es que vayamos